tiene de linda. Mandinga, mandinga, mandinga. El que no tiene de linda. El que no tiene de linda. Mandinga, mandinga, mandinga. Hola, buenas tardes con todos y todas y bienvenidos a esta cuarta emisión de su programa Minkaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puya Sunchis con el auspicio del programa LED y que busca contribuir, aportar juntos a la construcción de una educación, por tanto, de un país más justo y equitativo para todos. Nosotros en la Asociación Puya Sunchis seguimos celebrando el licenciamiento otorgado por el Ministerio de Educación y que significa sin duda un reconocimiento a la calidad educativa que brindamos en nuestra escuela. Este espacio del Minkaricuy, además, sigue una línea pedagógica, no solamente de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puya Sunchis, sino de la asociación misma, que como muchos sabrán, la Asociación Puya Sunchis es una asociación grande, educativa, con diversos proyectos, y la Escuela de Educación Superior es parte de ella, ¿no? Entonces, como esta línea de la que les hablo, es el reconocer que el conocimiento puede tener diversas fuentes. En nuestro primer programa tuvimos a Elena Burga, especialista en educación intercultural bilingüe. Luego vino Andrés Chimango Lares, el violinista yacuchano. Y en el programa anterior estuvo Héctor Béjar, abogado y doctor en sociología. Hoy tenemos el agrado de presentarles a Miguel Almeida. Él es director y actor de teatro y de cine, es escritor, ha sido docente en el programa de formación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y personalmente considero que es un ejemplo de todo lo que es posible a pesar de las circunstancias adversas que nos pueda tocar vivir. Miguel, muy buenas tardes. Hola. Bienvenido a Minkaricuy y gracias por darnos Buenas tardes. Muchas gracias por la ¿Cómo estás? invitación aquí, muy contento para poder compartir esta historia, ¿no? Creo que es bonito poder compartir con la gente esta forma de mirar el mundo, de mirar la vida, ¿no? Aquí dice, felicidad es el estado de satisfacción de la persona que recibe de la vida lo que espera y desea. Y yo creo que a pesar de todas las circunstancias, yo me siento un hombre feliz y realizado. Hermoso, y de eso vamos a hablar, Miguel. Y justamente, mira, el título de la entrevista es Identidad en un país racista. ¿Cómo ser uno mismo a pesar de la exclusión? Y sin duda esta va a ser una conversación, una entrevista, más que una conversación, testimonial básicamente, ¿no? En la que podamos compartir tu experiencia de este tema que tocamos y que es tan fuerte y que es muy gracioso porque cuando los peruanos, hablo de los peruanos porque creo que es un estudio además que se ha hecho también, pero en general cuando nos dicen, ¿tú eres racista? No, yo jamás, ¿no? Yo no soy racista, yo no discrimino a nadie. Entonces, wow, si así fuera, pues no tuviéramos el problema que tenemos, ¿no? Entonces yo quisiera empezar bastante por el lado personal, Miguel, y preguntarte de dónde viene Miguel Almeida. Yo vengo de Villa El Salvador, o sea, Villa El Salvador es el barrio donde yo me formé, ¿no? Mi papá es chinchano y mi mamá es indígena de Piura, ¿no? Ella es moche. Entonces esa combinación entre chinchano y moche soy yo, ¿no? Y se fue consolidando en Villa El Salvador. Mi llegada a Villa El Salvador es cuando nace la ciudad, 1971. Yo llego, la ciudad nace en mayo y yo llego en octubre. O sea, llegué al Arenal. Y en ese Arenal hay muchas cosas que teníamos, ¿no? O sea, en realidad, llegar con toda la familia, con mis hermanos y sobrevivir en el Arenal con el frío, ¿cómo se llama? Sin bus,
sin agua, sin electricidad, ¿no? Eso nos dio como un cierto valor, una cierta fuerza. En El Salvador siempre decimos que porque no tuvimos nada, lo haremos todo, era la frase popular de siempre, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Tú conoces Villa, has ido, has visto, y hoy día es una ciudad de 500.000 de habitantes, una ciudad pujante, una ciudad muy, muy intensa, ¿no? Y con una vida cultural muy grande. O sea, eso no ha cambiado, ha crecido muchísimo, muchísimo la vida cultural, ¿no? Entonces, me formo ahí, me he ido formado y he ido forjando en el desierto. Y ahí poco a poco, gracias a los libros, que ese es otro tema maravilloso. Yo del que tenía hablaremos, 14 de hecho. años cuando entré a la biblioteca. Cuando entré a la biblioteca del Centro de Comunicación Popular, había un centro de comunicación ahí. En la Vamos biblioteca a, habían donado, vamos a dejar ese sí, tema para dime, más adelante, ¿sí? Y ya, para seguir poniéndonos en contexto un poco e ir avanzando en esto de, José, de tu experiencia con los libros. Además, vamos a hablar también de los que has escrito, no solamente de cómo ellos te han formado, ¿no? Pero quería también preguntarte, ¿qué país, bueno, tú nos cuentas de esta historia, ¿no? De tu vida en el Arenal, en Villa El Salvador, en sus comienzos. ¿Qué país ha sido el Perú para ti en tu infancia, en tu pubertad, en tu adolescencia? Bueno, mira, yo eso sí lo tengo claro, el Perú fue mi madrastra, eso sí, no fue mi mamá, no fue mi madrastra, porque el tema del racismo yo lo siento desde que tengo 6 años, ¿no? La primera vez que escuché negro de M, que alguien me gritó jugando fútbol, yo sentí que había algo raro, que no estaba bien, no estaba bien, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, sentí mucha agresividad de parte de... yo mismo también me sentía muy agredido, pero también yo agredía, porque era mi respuesta, una forma de respuesta, ¿no? Hacia el tema del racismo. Porque yo trabajaba en la calle, yo trabajaba vendiendo caramelos y chocolates, y salía temprano de Villa El Salvador y me iba a Lima a vender chocolates y caramelos, ¿no? Y entonces ahí tú tienes que sobrevivir, pues no hay otro camino, tienes que tener fuerza, tienes que tener, eres tú tu propio, es un combate, pero tú eres tu propio guerrero, tú te formas, ¿no? Te autoeducas ahí. Y entonces eso fue lo que me ayudó también. Vender caramelos en la calle te da una facilidad de palabra, de relación, una cierta alegría cuando tú andas por la calle caminando, ¿no? Entonces, había que ser gracioso, había que ser, yo cantaba, bailaba, hacía esas cositas, que hacen los niños, ¿no? Cuando venden caramelos, ¿no? Y eso me ayudó un montón, ¿no? Pero imagínate de una familia pobre, yo estaba trabajando, ya de niño trabajaba, ¿no? Desde los 7 años he trabajado. Y bueno, el Perú no era un país en el que uno podía salir adelante, ¿no? Yo cuando terminé secundaria supe que no iba a ir a la universidad. Yo supe, ¿no? Hablé con mi papá me dijo bien clarito, hijito, hasta acá nomás te puedas, quinto de secundaria, no puedo hacer más. Tenía 6 hermanos detrás de mí, entonces entendí, ¿no? Entendí que no había ninguna oportunidad. Pero creo que ahí fue que me di cuenta de que había que crearla, había que inventarse, que había que rehacerse, porque nosotros somos construcciones culturales y la pobreza tiene una fuerza no solo en el tema económico, la pobreza está aquí en la cabeza, porque tú consumes lo peor de la televisión, consumes lo peor de los medios de comunicación, los periódicos, no tienes libros, no tienes acceso a cultura, ¿no? Entonces, eso se convierte en una forma de vida, ¿no? Y cuando la pobreza ya no es solo dinero, sino está aquí en la cabeza, ya fuiste, como dicen los muchachos, ¿no? Ya fuiste, porque es una actitud. Yo siempre he tenido la actitud de combatir, o sea,
acabo de terminar un libro de poesía que escribí durante la pandemia, durante la cuarentena, y en uno de los poemas digo, yo iba a jubilarme y pensaba que un día iba a tener el descanso del guerrero. Pero resulta que para mí no va a haber descanso del guerrero. Yo siempre he sido un combatiente, entonces lo que voy a hacer es encontrar placer en el combate. Sabio, ¿no? No voy a, claro, tengo un gatito que se me subió. Miguel, y Sí, mira, claro, entonces justamente, perdón, sigue, perdón, sigue. dime. No, continúa, Entonces termina. eso, o sea, hay una forma bien interesante de tomar las cosas que vienen, ¿no? Y de con eso combinar, es como cocinar. Un cocinero abre el refrigerador y dice, ah, ya, voy a mirar qué hay, ¿no? No y con eso cocinas, con eso haces algo, ¿no? Entonces, tengo un gatito que se subió por acá. Trae al Entonces, gatito, no importa. sí, están ahí corriendo los dos gatos. Entonces, lo que te decía era que en la vida es como cocinar. Hay que agarrar las cosas que uno tiene y con eso hacer un plato riquísimo, maravilloso, ¿no? No comer por comer, sino hacer algo rico, hacer algo delicioso, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que yo aprendí de niño. De niño tenía que resolver. No podía, no, si no, no comía. Era así de sencillo. Tenía que resolver para mí, resolver para mis hermanos, resolver para la familia y para el barrio, porque es un barrio solidario, pues, ¿no? Y para mí la solidaridad es una forma de vivir, no es una moda. Es una forma de vivir, yo la tengo acá siempre. Entonces, cuando vuelvo a Villa, siempre armamos cosas para todos, ¿no? Yo no me salvo solo, ese es el tema. Mira, se habla mucho de Villa El Salvador al respecto, ¿no? Incluso recibió un premio y todo, ¿no? Como un ejemplo de solidaridad, de construcción de comunidad. ¿Realmente era así, como lo estás contando? ¿Por qué crees que tiene o tuvo eso de especial Villa El Salvador y no otros lugares? Porque es una ciudad que nace en un contexto determinado muy específico. Por ejemplo, Velasco en ese momento no tenía un apoyo social, no eran militares, entonces ellos buscaban un apoyo social, buscaban un bolsón de gente que los apoyara, ¿no? Y ahí crean Villa El Salvador, porque es una creación, crean Villa El Salvador y eso genera que los primeros meses 100.000 personas vienen a vivir acá, ¿no? Y entonces en ese contexto el apoyo de Velasco también es rápido. Electricidad, a los 4 años ya había electricidad, ¿no? Después el agua, después las pistas, ¿no? Porque Velasco quería tener su apoyo social, los militares necesitaban ese apoyo social, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo un fenómeno especial porque la teología y la liberación estaba comenzando, ¿no? Estaba comenzando la militancia de la izquierda, la joven izquierda de Javier Díaz Canseco, de toda esa gente joven, ¿no? Entonces Villa El Salvador se convierte en una especie de lugar donde llegan todos. Yascani viene aquí, hace la madre de Máximo Gorki en el colegio donde yo estudiaba. Tiempo Nuevo venía a cantar y cantaban todos los eventos, ¿no? Entonces había varios grupos de teatro que nacieron en el colegio y empezó una vida política, religiosa, cultural, económica, social muy grande, ¿no? Qué Tú imagínate la teología interesante, de la ¿no? liberación. Gustavo Gutiérrez venía acá y daba clases en la parroquia, ¿no? A los jóvenes, yo tenía 16, 15, 16 años, entonces yo me formé 3 años, estudié teología. Entonces, entre eso, el Jesucristo revolucionario, popular, de Gustavo Gutiérrez, y el Che Guevara, se hizo una mezcla en mi cabeza. Yo tenía un polo donde tenía el Che Guevara acá, y atrás tenía a Jesucristo. Ese era mi polo, ¿no? Porque esa es otra cosa también, o sea, nosotros, como somos una construcción cultural, no tenemos a veces, no nos dejan tener una ideología.
Eso es importante. O sea, porque yo no puedo dejar de creer que un mundo mejor es posible, ¿no? Nunca me he rendido bajo a esa condición. El mundo tiene que cambiar y yo soy un aporte a ese nuevo mundo, ¿no? Entonces no podemos seguir viviendo con la corrupción y con la desigualdad social que vivimos, ¿no? Y eso se generó en Villa, en mi cabeza, y en Villa El Salvador aprendí que yo era pobre y que había otros pobres también, ¿no? Pero Miguel, en un momento determinado, sí, dime. por favor, termina tu idea, disculpa, es un poco difícil a veces. Sí, dale, dale, Sí, que en un termina. momento determinado yo me di cuenta que intuitivamente, ¿no? Que era una construcción cultural, que yo era una construcción cultural y que yo podía modificarme, ¿comprendes? Ujú. Eso lo entendí a los 16 años, lo entendí. Entonces Miguel dije, muy bien, Almeida, vamos, sí, Miguel sí, Almeida ha escrito varios libros. Es una persona que ha crecido, como nos ha contado, un niño que vendía caramelos. Ha escrito, nuevamente, los estamos viendo, varios libros y ha sido docente en el programa de formación de la Universidad Católica, nada menos, ¿no? Has trabajado además por mucho tiempo con el Circo del Sol, con el Circo du Soleil, sí, ¿sí? ¿No? Que es uno sí, de los espectáculos, bueno, es uno de los grupos, una organización, una empresa gigantesca y hermosa de arte, y en el Perú con el grupo Yuyashkani. Nos has hablado de esta actitud ante la vida, ante la pobreza, ¿no? Haciendo una comparación con la cocina y abrir la refri y ver qué hay y comer rico, no solamente comer por comer, sino prepararte una comida deliciosa, que me parece una idea muy hermosa de lo que planteas, ¿no? Es una forma muy linda de decirlo. Pero, ¿de qué otra manera, qué otros elementos han aportado a que se logren tus sueños en un país que nos maltrata tanto, que puede invisibilizar tanto a las minorías o a la gente, en este caso de la que has hablado, pobre, ¿no? claro, la primera, ahí quería decirte una cosa muy importante. Cuando me di cuenta de que yo no iba a ir a la universidad y no tenía las posibilidades, empecé a creármelas, ¿no? O sea, yo creo que esa es una actitud también. No podemos rendirnos porque somos pobres, no podemos rendirnos porque decimos, ¿cómo se llama? Ya no tengo, ¿no? No tengo, no hay manera. Yo he vendido caramelos, he vendido chocolates, he vendido libros. No sabía que iba a ser escritor, pero a los 16, 17 vendía libros. Compraba libros de segunda y me iba a la calle Grau, ahí echaba mi plástico y ponía los libros ahí, ¿no? Libros, revistas y todo, y me los leía además, me los leía, ¿no? Entonces, no, la gente le echa la culpa afuera, echa la culpa a la mamá, a la sociedad, al papá, ¿no? Andamos echándole la culpa a los demás. Y yo creo que eso no está bien, porque nosotros también somos responsables de hasta dónde queremos llegar, ¿comprendes? Yo Sí. quiero, mi sueño ahora es, eh, bueno, terminar la maestría que voy a hacer ¿cómo se llama?, de escritura creativa en la Católica y enseñar, ¿no? Ya estoy enseñando en la Católica, enseño teatro, ¿no? Pero me gustaría también compartir todo lo que es la literatura, porque mi literatura es una literatura especial, yo escribo como hablo, cuento historias, ¿no? Y esos libros salen uno tras otro. Yo escribo un libro por año, hace 20 años. Tengo 20 libros escritos, 14 han sido publicados, 2 ya han sido traducidos al francés, están traduciendo mi poesía al inglés, ¿no? Porque es una poesía especial también muy directa, muy fuerte, ¿no? De golpe, ¿no? Porque lo que yo pretendo también con todo esto es que la gente se dé cuenta de que no podemos seguir echando la culpa a los demás. Nosotros somos responsables hasta donde yo quiero llegar, entonces yo me hago mi propio camino. Hago mi propio camino. Eso es muy, muy importante. Al En principio esta, yo no leía, ¿no? sí, en este marco de lo que nos estás comentando ahora, ¿hay alguna memoria en especial
que haya sido dura y que consideres que ha tenido un final feliz? No, no te escuché la pregunta. Perdóname. Te preguntaba si es que hay alguna memoria especialmente dura en sí misma y que haya tenido para ti un final feliz, por llamarlo de alguna manera. Memoria con final feliz. Yo creo que la escuela de teatro. La escuela de teatro. Yo cuando fui a la escuela de teatro, yo era el único negro, imagínate. El único. Y la escuela de teatro todos eran blancos, pues, ¿no? Blancos y venían de familias con mucho nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estaba con Jorge Rodríguez, que luego funda la Gran Marcha de Comas, éramos compañeros, ¿no? Entonces, aprender, la escuela me enseñó a organizarme para el aprendizaje. Uh-huh. Como tenía cursos específicos, lecturas específicas, y yo empecé a investigar. Y me di cuenta que yo podía ir más allá de lo que el profesor me planteaba, ¿no? De manera que en un momento determinado yo dominaba el tema. Y eso siempre lo he hecho, o sea, tomo el tema que me corresponde y voy más allá de lo que el docente pide. Voy a dominar el tema, ¿no? Voy a conquistarlo. Y un momento determinado, yo conozco mucho sobre actuación, teatro, y en ese momento, cuando termino la escuela, salgo de la escuela, me encuentro pues con Yuyascani, con el mundo popular del teatro de calle, con Villa El Salvador otra vez, ¿no? Y ahí fundó un grupo de teatro muy importante, que ahora se llama Bichama Teatro. Y logré combinar toda esa experiencia de la academia con la experiencia de la calle, del teatro callejero, del teatro de zanco, del malabarismo, del clown, todo eso logré combinarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces he creado una metodología que enseño, por eso me invitó el Circo del Sol. El Soleil tiene un área social en Montreal y ahí forma formadores, jóvenes que entran a trabajar al circo para formar grupos de arte y cultura con el circo como una justificación, ¿no? Pero es más para ayudar al desarrollo personal, ¿no? Porque tú sabes que el Sí, malabarismo y todas esas cosas ayudan mucho al desarrollo el personal. arte en general, ¿no? En general, sí. Yo Sí, y estoy mira, ahora mismo... sí, yo quería volver Dime. un poquito además, a cuando hablaste de cómo en Villa, en tu colegio, tuviste el paso de gente que probablemente ha definido algunas cosas, ¿no? En tu profesión, en tu futuro, ¿no? El arte, has hablado del arte, que Yashkani estaba ahí presente, tenías al padre Gutiérrez también. Entonces, dándole una mirada atrás y yéndonos a la escuela, ¿no? ¿Cómo piensas tú que debieron ser tus maestros? ¿Cómo debió ser tu escuela? ¿Qué hizo de bien la escuela? Pensando en este tema del arte también. ¿Qué piensas cuál piensas que Ya, debería ser el aporte de la no, yo escuela creo para que hacer de este un país menos discriminador, menos exclusivo, ¿no? el arte es muy importante. El teatro, fundamentalmente, ¿no? Yo hago teatro desde los 9 años. ¿Cómo se llama? Había un profesor en el colegio, en el Colegio de Alegría número 17 de Villa El Salvador. Había un profesor que nos enseñaba teatro. Y entonces yo leía teatro, ¿no? Leímos La Odisea, La Ilíada, Yuyascani vino a ser la madre, todos los jueves eran jueves culturales, entonces se presentaba la misma gente. Organicé mi primer grupo de teatro cuando tenía 13 años. 13 años tenía cuando organicé mi primer grupo de teatro, ¿no? Uh-huh. Y en la parroquia también hacíamos teatro. Yo fui el primer Jesucristo negro de la historia del barrio, ¿no? De verdad, yo tenía el pelo largo y era el Jesucristo negro. Y como era una parroquia de madera, cuando muere Jesús, y yo digo,
tus manos encomiendo mi espíritu, los chicos habían salido afuera y golpeaban la madera, ¿no? Se armó un escándalo, porque todo el mundo pensó que era temblor, de verdad, ¿no? Entonces, ya soñaba con efectos especiales ella, ¿no? Pero creo que eso es una cosa fundamental. El teatro no es obligatorio en la escuela en Perú. Yo acabo de tener una investigación muy fuerte sobre currícula educativa. La currícula educativa de Quebec, la currícula educativa de Colombia y la currícula educativa de Perú. Es un trabajo de educación comparada. Y mira, Sí. lo nuestro se termina en 3 horas semanales para todas las artes. Y lo de Colombia se desagrega hasta toda la secundaria, tiene teatro, ¿no? Y Quebec, ni qué decir, Quebec produce 14, 15 grupos de teatro por colegio, ¿no? O sea, es alucinante. Entonces, eso es muy importante. Para mí, el teatro, yo siempre digo que el teatro me salvó la vida, ¿no? Me sacó de la calle, me sacó de la pobreza mental que tenía y me dio una identidad. Eso es lo que me dio. Cuando yo hablo, soy un teatrero, yo no soy solo escritor, ni actor, soy un teatrero, un hombre de teatro, eso soy. Y el teatro me dio esa identidad, ¿no? Entonces, ya no era uno más, ya no era el vecino, era el artista, el actor, el chico que hace teatro, ¿no? Ese era. Y un momento determinado ya no dejé de hacerlo, o sea, ya toda mi vida lo he hecho, ¿no? Cuando no estoy haciendo teatro, estoy escribiéndolo. Cuando no estoy escribiéndolo, estoy dirigiéndolo. Y ahora que entré a la Católica a enseñar, ahora estoy enseñándolo. Entonces, es como que se ha completado, ¿no? Toda la posibilidad. Y eso surge en la escuela, en el colegio. En el colegio, cuando la profesora nos decía, a ver, Miguel, cuéntanos una historia, y yo me paraba al frente y contaba una historia y los hacía reír, ¿no? Claro, también a veces me sacaban del salón porque andaba haciendo reír a todo el mundo. Pero creo que es muy importante que el teatro sea parte de la formación. Y no necesariamente tienes que tener una técnica. Tú puedes leer, hay muchos libros de teatro que puedes leer, ¿no? Yo he hecho teatro en Pampacolca, es una comunidad que está en la sierra de Arequipa, donde nunca había llegado un grupo de teatro. Y los niños conmigo inventamos una historia de su propia leyenda del cementerio, ¿no? Hicieron sus fantasmas y todo eso. ¿Por qué? Porque el teatro solo necesita un cuerpo y una voz, nada más, no necesita más. Así es. Luego después, ya si quieres ponerle escenografía, luces, todo lo que quieras, ¿no? Pero para contar una historia solo te paras al frente y cuentas la historia, y haces los personajes, y imitas y todo eso, ¿no? Y los profesores, pues, son buenos para eso. Para eso yo conozco profesores y profesoras maravillosos que se paran ahí y te cuentan una historia en quechua o en una historia del pueblo, ¿no? De donde ha nacido. Y eso es, creo, una de las llaves, el teatro, porque no solo te educa, te ayuda, sino desarrolla una serie de competencias en la persona, Es verdad. ¿no? Y eso, Sí, mira, cerrando un poco la idea, ¿no? Has mencionado esto de cómo el teatro te ha dado una identidad, ¿no? La importancia que eso puede tener en la escuela, ¿no? El arte en la escuela. ¿Cuál dirías tú tiene esto que ver con la clave para seguir siendo uno mismo a pesar de vivir en un medio, en un país discriminador, excluyente, que maltrata además? mira, yo creo que lo fundamental es salirte del sistema. Para mí, no vivir en las condiciones en que el sistema te plantea, ¿no? O sea, riqueza, es una sociedad neoliberal donde todo el mundo está compitiendo por el dinero, por esas cosas, ¿no? Yo sé que el dinero lo necesitamos, ¿no? Pero no estás buscando solo eso, no estás buscando solo eso, estás buscando tener una profesión, una carrera,
sea hacer algo por la vida, ayudar a la gente, ¿no? Desarrollar con tus hijos, tengo una hija, con ella, desarrollar también que ella tenga una identidad, que sepa quién es, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Está estudiando, entonces es bacán ver todo eso, cómo avanza, ¿no? Pero no estar dentro del sistema. Cuando hablo de eso, hablo, por ejemplo, yo no hago televisión porque la televisión es racista. No hago cine porque el cine también me piden para hacer de asaltante, de- de falsificador, secuestrador, terrorista, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para qué Claro. alimentar el estereotipo? Yo escribo mis propias obras y hago mis propios espectáculos. Entonces, a eso me refiero, no estamos dependiendo de un sistema que ya está codificado, ¿no? Los blancos, los negros, los cholos y ya. No, 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 uno se inventa su propio sistema y ese propio sistema es para mí el teatro, ¿no? Y la literatura, ahora escribo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escribo un libro y luego voy y se lo vendo a los vecinos, lo cambio por un cuarto de pollo, lo cambio por un par de chelas, ¿no? Tengo mi público, la gente lo lee, me dice, oye, qué chévere, ¿no? Bacán tu historia de, por ejemplo, la más popular se llama Maten al Presidente. Me Ya va por encantó. la tercera edición, imagínate, ¿eh? Sí, Maten al Presidente, voy a sacar una nueva edición ahora. Entonces, yo vivo en eso es mi sistema. Crear tu propio sistema, porque si no, te vas a estrellar. O sea, el racismo, la corrupción y todo lo que tiene este país va a existir siempre. Y si uno quiere cambiar, tiene que meterse a hacer política, tiene que meterse a todo eso, para cambiarlo, ¿no? Tenemos que cambiar todo. Entonces es un chambón, mucho trabajo para uno solo. Hay que trabajar en grupo, hay que hacerlo colectivamente, ¿no? Ese país no va a cambiar si no nos ponemos de acuerdo. Todos la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo gastando mi energía tratando de pelear con algo que ya es sistémico, ¿no? Entonces yo genero mi propia manera de hacer las cosas, mi propia disciplina, eso es muy importante, porque una de las cosas que no nos enseñan y jamás han enseñado es la disciplina. Y la disciplina es algo que uno tiene que construir. O sea, ¿cómo escribes un libro en un año? Con disciplina, pues. Sí. ¿Cómo haces 2 obras de teatro por año? Con disciplina, ¿no? ¿Cómo enseño mis clases? Yo trabajo, leo un montón, ¿no? Para poder estructurar. Pero eso es un asunto personal, la disciplina, no es una cosa que se hereda o que viene con la sociedad, ¿no? Mira lo que ha sucedido, no somos disciplinados. Tenemos un gran problema de convivencia social, ¿no? Todo lo que ha sucedido con la cuarentena, ¿no? La gente no respetaba, salía a la calle, ¿no? Hay todo un tema ahí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Y, la disciplina es muy, muy importante. Miguel, Villa El Salvador inevitablemente nos evoca a María Elena Moyano. Ah, Eh, claro. ¿Ella ha tenido alguna influencia en ti, en tu trabajo, en tu vida? Mira, nosotros nos conocimos cuando yo tenía 16 años y ella tenía 18. Nos conocimos en la parroquia. Ella hizo de María Magdalena y yo estaba dirigiendo ese grupo de teatro. Como te digo, de chiquito ya estaba dirigiendo yo grupos de teatro, ¿no? Entonces ahí la conocí, la volví a ver después con la huelga de los maestros, una gran huelga nacional de los maestros que hubo en esos años, ¿no? Contra la dictadura militar. Ahí la volví a ver y luego nos hicimos amigos hasta su muerte, ¿no? Hasta su asesinato, hasta el día de su ¿De asesinato. qué manera ella, conocemos la figura de María Elena, ¿no? Lo que de hecho es un personaje importantísimo para el país, además una imagen altamente positiva, ¿no? ¿De qué manera influye Claro, ella en tu claro. formación, en tu postura actual? Mira, claro, el cambio que ella realizó en el tema del feminismo, porque ella se formó como feminista, ¿no? Una vez que ya empezó,
para mí fue muy, muy loco ver cómo María Elena en 4 años se convirtió de una señora que estaba en su casa y empezó a aprender, 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 y en un momento determinado era líder de la comunidad, ¿no? Entonces, ella hablaba de un feminismo popular, distinto. Ella no hablaba de que yo me peleo con mi marido. Ella decía, no, 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 no. Ahora vamos juntos, mirando en la misma dirección, cambiemos el sistema, y luego después nos peleamos si quieren, ¿no? Pero ahora el objetivo es cambiar el sistema, ¿no? Entonces, eso yo la escuchaba hablar, escuchaba en los discursos, este, una mujer maravillosa, inteligente al máximo, se me cruzó una palabra en francés acá, de brullar, o sea, alguien que es capaz de resolver inmediatamente, ¿no? Yo le he visto a María Elena pasar, mira, no le daban el lugar a ella, y esas cosas también a mí me marcaron, ¿no? A ella no le daban el lugar por ser mujer, por ser negra, ¿no? Están todos los líderes de la izquierda sentados ahí en el estrado, y María Elena no está. María Elena toma una silla y atraviesa toda la plaza de la Solidaridad, y va y se sienta al lado de Julius Nyerere, que era Premio Nobel de la Paz. Se sienta al lado de él y se pone a conversar con él, ¿no? María Elena no hablaba inglés, pero se hacía entender, ¿no? Entonces, esa actitud de lucha, María Elena se hizo su propio camino también, ¿no? Y entonces compartimos mucho, mucho. Tengo cientos de historias con ella, están en mis novelas. María Elena es uno de los personajes de mi trilogía sobre Villa El Salvador, ¿no? Ujú, ujú. Que ahora Sí, vuelve a salir por el 50 aniversario de Villa El Salvador, ¿no? Entonces ahí cuento toda esta historia de este hombre que regresa al funeral de María Elena, ¿no? Y cómo se llama, cómo su vida ha cambiado, ha tenido que emigrar, ha tenido que vivir en el exilio y luego recuperar todo eso. Mira, yo siempre he dicho que Villa El Salvador cambió cuando asesinaron a María Elena. Nunca hemos podido recuperarnos, es nunca. verdad, es Pero verdad. hemos construido otras alternativas desde el arte, ¿no? Desde el Ujú. arte. Quiero compartir contigo una pregunta del público. Te la leo. Dice, hay quienes ganan dinero difundiendo la cultura andina y no se casarían con indígenas. ¿Qué podrías decirnos al ¿Cómo? respecto? Te repito No te toda. escucho bien la pregunta. Ya. Hay Sí, por quienes favor. ganan, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ya. Hay quienes ganan dinero difundiendo la cultura andina, pero no se casarían con un indígena. ¿Qué Ah, opinas no, al claro, respecto? hay un montón. Bueno, mira, ese tema yo creo que el tema tiene que ver más con lo que tú realmente quieres de la vida, ¿no? Porque no está bien, o sea, sí sé que hay mucha gente que vende cebo de culebra, ¿no? Le dice a todo el mundo, habla de la Ande, habla del mundo andino, pero y sin embargo no es parte real de su vida, ¿no? Creo que todo eso tiene que ser parte real de tu vida, ¿no? Hay mucha mentira, hay mucha gente que vende esta cosa del mundo andino, ¿no? Yo soy negro y me he encontrado de nuevo con mi identidad negra, afroperuana, ¿no? Y estoy en eso ahora construyendo un espectáculo que tiene que ver con mi origen africano, porque mi antepasado era un esclavo, entonces yo estoy tratando de recuperar esa memoria para trasladarla, porque si esa persona, imagínate, que vino de África, resistió tanto, ¿por qué yo no puedo hacerlo, no? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros, no?
y de donde venga, ¿sabes? Porque el otro problema es que nosotros no somos un país intercultural, nunca hemos sido un país intercultural. Somos un país multicultural, donde cada uno defiende su territorio y su espacio, y donde está definido, ¿no? Entonces, no tenemos todavía esa maravillosa experiencia de intercambio. Ahora somos uno sobre otro, ¿no? Y eso tiene que cambiar, porque en un momento determinado, yo creo que eso sucedió en Villa El Salvador cuando comenzó. Cuando comenzó Villa El Salvador, éramos de Piura, de Chiclayo, de Huancayo, de todas las sangres, ¿no? De Cusco. Y como estábamos, María Elena dijo eso un día, empezamos a compartir la pobreza nos igualó a toditos. Ya no eras de Huancayo, ni de Puno, ni de ningún... Eras un vecino que tenía que sobrevivir. Una vecina que tenía que sobrevivir y hacía un comedor, ¿no? Entonces, la pobreza nos igualó. Y luego, después, la formación de la política, la formación de la teología de la liberación, la formación que encontré yo en la biblioteca con los libros, ya se encargó de darnos la ideología, ¿no? Uno tiene que tener claro qué es lo que quiere, ¿no? Y no puedes. Entonces, eso es la ideología, ¿no? Las ideas. No te escucho. Sí, cuando empezamos la entrevista, Ahora sí, ahora sí. cuando empezamos la entrevista, te corté en un momento cuando empezabas a hablar justamente de la biblioteca, que tú ibas a la biblioteca en la escuela o en el centro cultural, ¿verdad? En el CIJAC. Sí, había un centro de comunicación que fue una experiencia bien bonita que fundaron en Villa El Salvador. Había un grupo de canto, un grupo de teatro, un grupo de una biblioteca muy bonita, con muchos libros que habían donado a España, ¿no? Y nada, yo iba todas las tardes, cuando podía, iba a la biblioteca y me leía lo que podía, ¿no? Yo me leí todo lo que había ahí, sin exagerar, a veces estoy leyendo 2 o 3 libros al mismo tiempo, ¿no? Ahora que hice el bachillerato en educación, la católica, yo me iba 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso. Entonces, me he leído Juego de Tronos completo. Los libros, de esos de... Me da pena porque cuando yo saco un libro en el Metropolitano o en el tren eléctrico, la gente me mira. Me mira feo. Es raro, ¿no? Claro, o sea, es raro que... ¿Cuándo debería ser parte de nuestra dinámica personal, ¿no? Leer. De acuerdo. Entonces, nada, yo leí muchísimo. Y en un momento determinado me di cuenta de que podía autoeducarme, ¿comprendes? Entonces dije, muy bien, vamos a leer toda la literatura del boom latinoamericano, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, ¿cómo se llama? Isabel Allende, y me hice una programación. Yo hago eso, ¿no? Me hago una programación y digo, muy bien, vamos a leer toda la literatura del boom. Y me lo leí todo, porque había una colección del Comercio, creo que he sacado un montón de libros, ¿no? Después he leído, o sea, me hago programaciones. Eso es como si yo fuera mi propio profesor, ¿no? Entonces, lo que hago es, yo soy el alumno, soy el profesor, entonces trabajo sobre eso, ¿no? Ahora estoy estudiando todo el tema de cine, porque voy a empezar a dirigir películas, estoy escribiendo mi primer guión y todo eso. ¿Y qué hice? Me he tomado todas las charlas del TED sobre guiones de cine, he visto entrevistas a guionistas de cine, ¿no? Famosos, he visto películas, un montón de películas, y las reviso, voy revisando, ¿no? Entonces, es una estructura que uno tiene para autoeducarse. Cuando uno adquiere esa capacidad,
no hay nada que no puedas aprender, no hay nada que no puedas aprender. Ahora tengo una pequeña dificultad con el inglés, pero supongo que en 6 meses estaré hablando, ¿no? No hay límites, ¿verdad, Miguel? Mira, y hay otra No, pregunta. no. Hay otra pregunta del público ¿Hay de alguien? Elvin. Sí, Elvin Paucar hay te alguien. pregunta, ¿qué cree Ya. usted que hace que una persona se vuelva una persona excluyente? ¿Excluyente? ¿Qué crees tú que hace que una persona se vuelva discriminadora, excluyente? Ujú. Bueno, eso tiene que ver con el clasismo también. O sea, nosotros hemos heredado, estamos heredando un racismo conectado con el clasismo, ¿no? En el que los blancos son los que tienen el dinero, los pobres son los negros, los indios, los indígenas, ¿no? Los de la selva, son los pobres, ¿no es cierto? Y el fenómeno está marcado desde la colonia, lo traemos desde la colonia. Entonces, mucha gente sin querer ya adquirió ya esas cosas. Está en el colegio hay una currícula escondida, hay una currícula oficial, ¿no? Que tienes que dar, pero abajo, la vida cotidiana de un colegio, hay todos esos temas, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar la manera de pensar. Todos somos iguales, somos seres humanos. Mm. Y eso lo tienes que tener tú primero, claro, porque si no te vas a dejar rasear, pues, ¿no? Yo soy valioso, yo me levanto en la mañana y digo, yo soy bonito, yo soy bueno, yo soy una persona muy importante, yo voy a lograr mis sueños, que es juego que hago con los niños, ¿no? Esas 4 frases las hacen los niños conmigo cuando trabajo con niños, la gritan hasta que se cansan. Condicionamiento, pues. Si uno se convence que es bello, va a ser bello. Si uno se convence que puede, va a poder, ¿no? ¿Y Pero qué el sistema no pasa? está diseñado para eso, el sistema está diseñado para sacarte de fuera, ¿no? Para Sí. decirte, ¿cuál es el modelo de belleza que tenemos? Italiano del siglo XVI, XVII. Ujú. ¿Por qué no? Hay una Claro. campaña, una bella campaña que hicieron en los Estados Unidos, es Black is Beautiful. Negro es bonito. Y si Ujú. tú eres el primero que tiene que convencerse de que es bello, eres tú. Y Ujú. luego vas a convencer a los demás. El primero ¿Y que tiene qué, que luchar para quitarse de la cabeza todo eso, eres tú. sí, ¿y qué hacer? ¿Qué dirías tú? Porque, claro, cuando uno tiene 50 años, ya está más cuajado y tiene las cosas más claras, tiene mucha más luz en cuanto a quién soy yo y qué hago, cómo me paro frente al mundo, ¿no? Pero cuando uno es joven, las cosas son más difíciles. ¿Cómo dirías tú que una persona que es discriminada, excluida, debería reaccionar ante un acto así? Mira, normalmente yo no peleo contra esas cosas. Yo evito, ¿no? Trato de evitar porque, ¿cómo se llama? Gastas energía por las puras. Tú demuestras con tu trabajo lo que haces. Tienes 16 años, este, todos tenemos inteligencias múltiples. Puede ser un buen bailarín, puede ser un buen cantante, puede ser un buen artista, puede ser un buen cuentacuentero, puede ser todo eso, ¿no? Tienes una serie de capacidades, de cosas. Ujú. Entonces, súbete al escenario, pues. Cuando te subes al escenario, cambia tu vida. Cuando te paras delante de 300 personas y no tienes miedo, cambia tu vida. Cuando eres capaz a los 17, 18 de decir, muy bien, no aprendí nada en el colegio, voy a volver a aprender y me voy a hacer una programación para aprender, cambias tu vida, ¿no? Porque el otro tema es esa no sé cómo se dice, automiseria que tenemos de decir, bueno, ya, pues ya soy pobrecito, ¿no?
No eres pobrecito, eres un sobreviviente, ¿no? Tú estás aquí, hay un montón de gente que murió en estos 6 meses, más de 20.000 personas han muerto, muchísima gente, ¿no? Tú estás aquí aún. Entonces, jovencito, jovencita, tienes todas las posibilidades. Solo uno tiene que pelear por su espacio, luchar por sus sueños, y a los 50 de repente poder recoger algo de eso y decir, oye, me siento feliz, ¿no? Siento La feliz, hice. la hice, claro, la hice. O sea, yo, Mira, si me muero mañana hay 20 libros que están ahí, así que es. van a trascender a mí, ¿no? Aquí tengo otra pregunta más. No tengo el nombre de quién la ha hecho, pero dice, ¿sabía usted que en nuestro país la discriminación es inconstitucional, pero nadie parece saberlo? Artículo 2, inciso 2, Constitución Política del Perú. Claro, mira, yo estuve en Bolivia cuando se dio la ley contra el racismo. ¿No sabes qué fue eso? Fue una fiesta. Porque o sea, había un reglamento de la ley y se aprobó. Yo estaba en Bolivia, en La Paz estaba cuando se dio la ley, firman la ley y hay una fiesta en la calle. La gente salía con su vestuario, con su ropa de su Tradicional. danza, ¿no? A bailar, a celebrar, ¿no? Porque eso es lo más importante, o sea, el tema de cómo celebras también, de cómo, tengo al gatito aquí, eh, tengo 2 gatos que suben, uno por acá y otro por otro lado. Entonces, gatito por allá, espérate que me va a desconectar todo por acá. Si estuviera en Ya, Chincha, ahora, no, ya. Entonces, que el tema, claro, hay formas, ¿no? Hay que enfrentarnos con todo eso también, hay que luchar para que no haya racismo. Pero mientras tanto, ¿qué haces? Mientras tanto, sabes que te van a discriminar, sabes que no tienes oportunidades, sabes que vives en un país muy complicado, racista, clasista y sexista, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a echarte a llorar porque no? Tómate el destino en la mano, súbete al escenario. Yo siempre le digo a mis alumnos, súbanse al escenario. Cuando uno se sube al escenario cambia, porque se convierte en el protagonista de su vida. Ya no eres el extra, ya no eres, ¿cómo se llama? El tramoya, ya no eres el escenógrafo, eres el protagonista. Y una vez que te conviertes en el protagonista, hasta que te mueres, ¿no? Yo escribo obras de teatro para mí y soy el protagonista, ¿no? Igual que Jackie Chan o que Bruce Lee, que eran los chinitos, ellos se convirtieron yo hago exactamente lo mismo que hace Jackie Chan. Jackie Chan dice, muy bien, ya, yo quiero hacer cine, voy a hacer cine. Pues no. Y fue un Dígame éxito. que no para ver cómo lo arreglo. A mí me tienes que decir cuál es la dificultad, yo la supero. Qué bien, Miguel. Miguel, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Y para cerrar, quisiera preguntarte por qué elegiste el tema El que no tiene de Inga para este encuentro. El pedido que le hicimos a Miguel, amigos, era, como a todos nuestros invitados, era que nos sugieran una canción, un tema musical cualquiera, que lo vincule de manera especial con el tema que tratamos en la emisión. ¿Por qué elegiste El que no tiene de Inga? Porque todos somos África. Ahí nació la humanidad, en África. Y tenemos un poquito o bastante, pero todos tenemos de Inga y de Mandinga, que es el clásico, ¿no? Todos tenemos cholo, todos tenemos de indio, todos tenemos de todo, porque somos seres humanos completos. Somos seres humanos que estamos vivos en este momento, ¿no?
Entonces, de Inga y de Mandinga, a mí me hace recordar mucho también el tema de Victoria Santa Cruz, ¿no? Cuando yo conocí a Victoria Santa Cruz, la maestra, yo no me sentía negro completo, ¿ah? Yo me sentía, decía, yo era una mezcla trifásica, chino, cholo y negro. Y entonces Victoria me dijo, tú eres negro, mira cómo baila, negro. Tu abuelo debe ser chinchano y tus antepasados deben ser africanos, me dijo, ¿no? Y entonces ahí me convencí. Y ese día, en esos días que estaba con Yuyascani, yo dije, ahora voy a ser más negro que todos los negros juntos. Voy a ser africano. Y entonces voy a ser cimarrón y voy a hacer un espectáculo que se llama así, se llama La Odisea de Ulises Congo. Por eso lo elegí, porque me siento, cada vez que me acerco más a la vejez, me siento más negro que nunca. Mira, Miguel, deberíamos estar cerrando ahorita, pero me acaban de mandar una nueva pregunta que me parece importantísimo compartir, ¿ya? Es de Elvin Paucar y dice, cuando se mete en nuestra vida, me imagino la exclusión, perdón, influye en nuestras relaciones, nos frustra y nos deprime. ¿Cómo superar esa exclusión? ¿Cómo abordar esta atrocidad con nuestras niñas y niños? ¿Cómo curar? ¿Cómo prevenir? Yo creo que hay que bailar, danzar. Danzar produce, ¿cómo se llama? Endorfina, serotonina, oxitocina. Y no danzar las coreografías como son, sino hacer que los niños bailen. Yo tengo un juego con mi personaje de clown que se llama Vamos a bailar como salga. Y 5 minutos bailando producen felicidad, producen alegría. Con los niños y las niñas, ¿no? Cuando trabajas con niños y niñas, hacerlos reír. Hay que ir a buscar el humor que tenemos todos adentro, ¿no? Yo sé que es difícil, que es duro. Ha habido momentos en mi vida en que he llorado porque me han discriminado, en que me he sentido mal, ¿no? En que me he ido fuera del país para ser más feliz. Pero no podemos vivir así, no podemos vivir en esa tristeza y pena profunda que te provoca, ¿no? Genera tu propia felicidad y si puedes bailar, baila todo lo que quieras, anda a bailar, ¿no? Canta, baila, exprésate, porque eso es lo fundamental, ¿no? Estoy aquí, soy un ser humano, soy vivo, canto, bailo, grito, me muevo, salto, ¿no? Estoy presente, soy el protagonista de mi vida. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo lo hago, ¿no? Y lo hago bien. O sea, tampoco se trata de hacerlo porque, en fin, ¿no? Hacer las cosas bien también es importante, ¿no? Y yo creo que eso te va a dar fuerza. Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, por ese testimonio de vida. Estás hablando de cosas muy personales y en verdad estamos muy reconocidos por eso. Si quieres decir algo para despedirte, estamos cerrando el programa en un minuto. Yo creo que así como uno toma una gaseosa porque insiste la publicidad y te lo mete en la cabeza, así todas las mañanas, levántense, mírense en el espejo, digan yo soy bonito, yo soy bueno, yo soy una persona muy importante, yo voy a realizar mis sueños. Si durante 5 años te lo dices ahí, un día te vas a convencer. Hay que convencerse. Y eso es el fundamental, ¿no? Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Miguel. Muchísimas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de este cuarto Minkaricuy.
Como tal vez todos saben, este programa se transmite todos los viernes con un invitado diferente cada vez. Y en esta primera temporada vamos hasta el 4 de diciembre, para luego retomarlo el próximo año. Estamos teniendo algunos problemas de conexión los días viernes. Parece que hay mucha actividad los viernes, entonces probablemente sea necesario moverlo un poco de día, vamos a evaluarlo, pero en todo caso, las emisiones de Mincaricuy siempre quedan colgadas en la página de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis, el ESP Pugliasunchis, y ahí pueden recurrir cuando tengamos algunos problemas de conexión, como parece que hemos tenido hoy también. En nuestra próxima emisión, como están viendo en pantalla, vamos a tener como invitada a la gran Ana Correa del grupo Liliashkani. Así que no se lo pierdan, estén atentos a las publicidades que tenemos, a estos afiches que publicamos en la página, y un gran abrazo a la distancia. Gracias por acompañarnos hoy y hasta entonces, chao.